Dios los bendiga a todos. Buenos días una vez más. Buenas tardes, buenas noches. Hay Latinoamérica, Europa. Voy a compartirte una pequeña palabra que Dios ha traído hoy a mi corazón, a mi vida, en este precioso día. Amén. Y es en Salmo 139, que dice: examíname, oh Dios, mi corazón, mis pensamientos, y quita de mí toda perversidad y haz en mí un corazón recto. O sea, ayúdame a caminar por el camino correcto, eterno. Aleluya. Aquí vemos que el rey David, que leía los salmos, el que hacía los salmos, perdón, se humillaba ante Dios. ¿Cuál es la palabra que quería compartirte hoy? Dios no rechaza un corazón humillado y contrito. Aquí vemos cómo el rey David se humilló ante Dios y le decía: Señor, haz en mí un corazón recto, ayúdame a caminar por el camino eterno, quita de mí estos pensamientos. Cuando tú te humillas ante los ojos de Dios, Dios se va a glorificar en tu vida, porque Dios le agrada a los humildes. Dice la palabra que el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Aleluya. Dios le agrada a los humildes, es decir, el humilde es el que reconoce sus pecados, sus faltas, sus errores, el que reconoce cuando falla. Amén. Ese es el que le agrada a Dios, no el que se cree perfecto, el que se cree bueno, el que se cree superior a los demás, no. El que se humilla, el que reconoce, el que dice: mi amor, hijo, amigo, compañero, hermano, pastor, pastora, etcétera. Perdóname, me he equivocado, he fallado, he cometido este error, no tenía que hablarte así, he usado malas palabras, no sé qué me pasó, por qué me dejé llevar de mi ira, de mi resentimiento, de mi rencor, de mi odio, de mi altivez, de mi arrogancia, de mi soberbia, de mi orgullo. Perdóname, lo siento, discúlpame. No era mi intención hablarte así o hacerte el mal. Amén. Ese es el que le agrada a Dios, el que reconoce. David era un pastor de ovejas. Dice la Biblia que él tenía un corazón conforme al de Dios, y que por eso fue ungido y escogido por Dios como rey de Israel. Saúl fue sustituido fuera del rey. ¿Por qué? Porque Saúl se llenó de envidia, de celo, de murmuración, de crítica, de chisme, de ira, de enojo, de soberbia, de orgullo, de rencor, de resentimiento. Y por eso, lamentablemente, el Espíritu Santo ya no estaba con él, se había apartado de él. Es decir, cuando tú contristeces al Espíritu Santo de Dios por el pecado, el Espíritu Santo de Dios se contristece, se aparta. Ojo, Dios nunca se aparta de ti. El pecado nos aleja de Dios, amén. Eso pasó con el rey Saúl, que el rey Saúl mandó a matar a David. Se llenó de envidia, de celo, de resentimiento, de muchas cosas. Y no dejes que la ira, el enojo, la envidia, los celos, el rencor, el resentimiento te dejes influenciar por espíritu inmundo, por demonios que te apartan de la presencia de Dios. Eso fue lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl, dice la palabra de Dios, que hasta contrató brujos, hasta contrató para que le lean, le digan el futuro. Oh, santo Dios. Y lamentablemente el rey Saúl no se estaba dando cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él, que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Estaba reflexionando en esta historia del rey Saúl. Si el rey Saúl se hubiera arrepentido, su historia hubiera cambiado, hubiera sido diferente. Pero ese fue el camino que decidió escoger el rey Saúl. ¿Y cómo terminó? Muerto.
Oh santo Dios. Vemos que David David puso los ojos donde no debía. Quiso quedarse con Betsabé, con la mujer de uno de sus mejores soldados. Pero habiendo habido esto, David quiso ocultar el pecado. David dice que mandó a hacer una carta para que la pusieran delante y que lo dejaran solo a Urías, y así poderse quedar con su mujer. Ya que él se negó a quedarse con su mujer, ya que David le decía que se quedara con su mujer y no quería, entonces él, para ocultar el pecado, quiso hacer eso. Pero Dios saca toda la luz, porque para Dios no hay nada oculto. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey David pensó que ocultando el pecado nada iba a salir a la luz. Y vemos cómo el enemigo te hace creer que ocultando el pecado Dios no lo ve. Aleluya. Pero la gran diferencia es que luego cuando David cometió ese pecado, vinieron consecuencias. Uno de sus hijos se rebeló contra David, uno de sus hijos violó a su hermana, y así sucesivamente vinieron consecuencias. Eso pasa, buenos días, eso pasa cuando no te arrepientes. Pero la gran diferencia es que el rey David se arrepintió y Dios lo volvió a levantar. Amén. Así que Dios te bendiga. Hoy te invito que si hasta el día de hoy le has fallado a Dios, puedas arrepentirte con un corazón humillado y contrito. Amén. Que Dios los bendiga a todos.